Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí Dexter nuevamente y hoy les traigo mi primera distopía y libro, bueno, o rayas, libro de ciencia ficción. Enfocó, ahí enfocó. Y les traigo Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Y la verdad, bueno, sobre todo el diseño, que me encantó este diseño apenas yo entré a la librería y vi este, fui corriendo por él. Bueno, fui a la librería en busca de este libro y me encantó. Y hoy vamos a hacer lo que es el review. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el libro. Cabe resaltar que es un libro que desde el primer momento que yo escuché de él y pues no solo por el nombre, sino porque cuando estaba leyendo Lovecraft, empecé con esto del terror, me llamó mucho la atención la ciencia ficción. No, el video va a constar de una review de la sinopsis. Vamos a ver las cosas que me parecieron que estuvieron buenas, las cosas que no me parecieron tan buenas y pues mi resultado final. Y bueno, quiero puntuar los libros del 1 al 10 pues de manera subjetiva de lo que a mí me pareció. Y quiero también pues puntuarlos con rebanadas de pizza. ¿Cómo así? En el aspecto de que quiero puntuarlo del 1 al 10, entonces serían, el libro me pareció un 7, serían 7 rebanadas de pizza sobre 10. Sí, así sería. Y entonces era para dejarlos claros, no solamente este, sino los siguientes libros que voy a puntuar, que sé que van a ser muchos y que todos me acompañen en este viaje. Entonces, sin más dilación, empecemos con el video. Varios años después de la lluvia radioactiva provocada por la Guerra Mundial Terminus, que destruyó gran parte de la Tierra, había generado un polvo radiactivo que contaminó gran parte de la Tierra. Este no se había originado en ningún país y no había sido previsto. Se había ido extendiendo hasta abarcar gran parte del globo. Como consecuencia, las Naciones Unidas alientan y animan a la gente a emigrar a colonias fuera de la Tierra para preservar a la raza humana de los efectos del polvo radiactivo producido por la guerra. La ONU utiliza medios como la televisión para promover la emigración mediante frases como emigra o degenera, elige. Uno de los incentivos es que cada familia que decide emigrar recibirá un androide sirviente hecho a medida. Las personas que permanecen en la Tierra viven en ciudades caóticas donde la radiación causa enfermedades y daña sus genes. Todos los animales están en peligro de extinción. El polvo radiactivo ha matado a todas las aves y diezmado a las otras especies animales. Tener y cuidar un animal se considera un símbolo de alto estatus social y una responsabilidad moral. Dependiendo de la rareza de la especie, los animales se compran y venden, tomando como referencia el último número de la revista Sydney de aves y animales. Los animales figuran allí con el precio del último ejemplar vendido. El alto coste de los animales reales hace prohibitivo para la mayoría de las familias tener uno así, que eligen adquirir uno artificial para mantener su posición social. Rick Deckard, el protagonista de esta historia, tenía una oveja que murió de tétanos y la reemplazó por una réplica eléctrica de animal para mantener las apariencias. Las empresas encargadas de crear, reparar y atender animales eléctricos gozan de popularidad en esta sociedad. Preguntar si el animal del vecino es eléctrico se considera descortés, más aún que averiguar si los dientes, el pelo o los órganos internos de una persona son genuinos. Los androides son usados en colonias humanas, principalmente la de Marte, pero muchos de ellos huyen a la Tierra para escapar de la sociedad del planeta rojo y para ser libres de la esclavitud a la que los someten los humanos. Se fabrican con elementos completamente orgánicos y son físicamente indistinguibles de las personas. Funcionarios como Deckard rastrean y retiran androides fugitivos que generalmente se hacen pasar por humanos, pues su estancia en la Tierra está prohibida.
Después de ser retirado, se realiza un análisis de médula a los restos del androide para comprobar que no se haya asesinado a un ser humano. Y bueno chicos, de vuelta aquí conmigo, después de ver ese pequeño resumen. Creo que me faltó una parte de ese resumen, pero ya se hacía muy largo y es sobre, también se habla un poco de religión, en la cual yo al principio pensé que no iba a tomar tanta relevancia, pero al final tiene algo, al final, esta religión llamada mercerismo y aquellas, las llamadas cajas de empatía. Entonces, también maneja, siento que para las pocas páginas que tiene, no es que te lleve la trama hasta buff cada una de ellas porque no puede desarrollar eso en 260 páginas. Creo que no puede desarrollar todo en eso, pero creo que cada componente que te da el autor te hace parte pues de toda la historia y lleva pues, a un final que bueno, ya hablaremos de él. Y bueno, vamos a hablar entonces acerca de las cosas que me gustaron, las cosas que no me gustaron tanto y el resultado final. Vamos entonces con las cosas que me gustaron. Bueno, las cosas que me gustaron de este libro, básicamente las principales son los personajes. Me encantaron los personajes. Obvio, sé nuevamente que no se pueden desarrollar tanto los personajes, pero el personaje principal, Rick, creo que y más cuando ya eres una persona que trabaja, que sales todos los días a trabajar, que tienes que pues, traer el pan, ya no eres un niño, te puedes identificar con él. No es tan profundo al momento de desarrollar el personaje de Rick, poniéndolo como en situaciones muy complejas, pero lo que hace es que este tipo de situaciones, y lo que puedo decir con lo de la oveja, y él queriendo tener ese estatus con tener un animal de verdad, es lo que lo lleva a hacer muchas cosas en lo que va a pasar del libro. Entonces, te deja viendo qué tanto haces tú por tener estatus en la sociedad. Al principio del libro como que no tiene tanta importancia, pero conforme va pasando el tiempo, te das dando cuenta de que Rick le gusta aparentar o quiere aparentar, incluso no le importa si se va en deudas, él quiere demostrarle al otro de que es alguien de estatus. Los personajes del Nexus 6, que son estos androides, que pues la trama ya les acabo de comentar, hay unos androides que se escapan de Marte. En esto es lo que gira la historia, Rick siendo un cazarrecompensas y tiene que buscar estos nuevos androides del Nexus 6. Entonces estos Nexus 6, estos androides son casi pues irreconocibles para los tests. Él tiene un test en el cual puede diferenciar por mediante reacciones químicos todo la diferencia entre un androide y que no es un androide. Entonces, todo estos personajes del Nexus 6 con Rick, con otros cazarrecompensas como Phil, em, como su jefe. Me gustan como tal porque llevan una historia muy amena, es muy entretenida cada uno de ellos. Se siente la tensión con cada uno de ellos. Y obvio no, como no voy a hablar de Isidori, el cual es un humano que ha sido afectado por toda esta radiación, este polvo que quedó después de la guerra de Terminus. Y Isidore se ha visto afectado mucho y pues el libro te lo describe y da hasta pesar, un poco pesar. Isidore con todo se vuelve un poco inocente de las cosas. Te llegas a encariñar creo que con todos los personajes porque piensas que ninguno es malo, pero conforme va pasando la historia te vas dando cuenta de que ninguno es bueno o cuando se llegan a ciertas circunstancias, todos terminan siendo malos en cierta manera. Entonces siento que los personajes, y como dije, Isidori juega un papel muy importante para poder ver la discriminación y que tanto se discrimina a cada uno de ellos. Al principio piensas de que Rick tal vez es el malo, después piensas que es bueno, se van mezclando muchos sentimientos, los cuales a mí me encantó como lector y fue un sub y baja de emociones lo que es este libro. Me encanta por esto, que en muy pocas páginas te puede poner a reflexionar sobre cada una de las actitudes que va tomando los personajes de acá. Em, y hay muchas situaciones en las cuales tú dices, ¿what? O sea, ¿por qué? Pues ya lo he estado diciendo anteriormente, pues la trama, incluso hablando de los personajes, hablo de la trama. La trama creo que es uno de los puntos fuertes de esta novela de ciencia ficción
del cual a mí me encantó, porque siento que nunca deja de pasar las cosas y es algo que yo digo en este tipo de novelas cortas, que es lo que me ha gustado, es adictivo por eso, que siempre está pasando algo y cada palabra es importante. Sé que vendrán libros donde hay cosas que te dan más contexto y eso, pero esto me encanta de este libro, que todo tiene un porqué en las palabras que dice este autor. Me encanta eso de que incluso cosas que yo pensaba que no iban a tener mucha relevancia, la tienen al final de la historia y pues es algo que me fascinó. Ahora la atmósfera en puntuación le doy un 10 de 10. Me parece excelente cómo te pone el libro a imaginar ese mundo posapocalíptico o posguerra, el cual todo el mundo vive muy, muy incómodo. Creo que es uno de los puntos fuertes también de este libro. Atmósfera, la trama. Los personajes me parecieron muy bien, pero creo que lo que es trama y lo que es la atmósfera es espectacular. Siempre es un poco desolador pensar todo lo que están pasando los personajes, pero después te das cuenta también en el mundo en que viven y es como que un poco triste. Ya si te has visto las películas de Blade Runner, pues en este libro fue que se inspiraron las películas de Blade Runner. También es un dato curioso. Y nada, espectacular con la cuestión de personajes, trama y atmósfera. Y bueno, de las cosas malas, ¿qué puedo decir de este libro? De las cosas malas, lo único que podría decir es que es un libro que es muy corto. Es un libro que la verdad me queda debiendo. Quiero más acerca de esto. Sé que hay unas secuelas que no las escribió Philip P. Dick, sino que las escribió sus amigos o un amigo, en la cual es Blade Runner 2, Blade Runner 3, 4. Pero voy a intentar dar un poco más, voy a averiguar con esas novelas, pero la verdad, esta, sobre todo de la historia de Rick, quisiera un poco más, me fuera gustado un poco más, pero sé que esta quedó en la historia fue por lo mismo, porque es una excelente historia corta. Y ya para finalizar, pues, aunque sí, hablar del final, me pareció un final excelentísimo, me pareció un final, no es un final que te va a volar la cabeza, no es un final que tú dices, wow, es el final mejor de los finales, no, para mí es un final muy real, un final de que te hace preguntar muchas cosas. Me gustó cómo llevó lo de la discriminación, lo del estatus, lo de la religión, todo lo conllevó en un solo lugar al final de la novela. Tienes que, por favor, poner mucha atención al final de la novela, porque como dije, yo releí no solo para saber de Isidro, sino también para ver qué me había perdido de la novela. Y la verdad es muy importante porque cada punto afecta a Rick. Entonces son cosas muy, muy, muy buenas. Yo le dije a mi esposa que el final te deja como con ganas de prender un cigarrillo y decir, así es la vida. Y al final, mi puntuación para este libro es... Yo le voy a dar un 10 sobre 10. Lo siento, es mi primer libro de ciencia ficción y yo le voy a dar un 10 rebanadas de pizza sobre 10 rebanadas de pizza. Me encantó. No, la verdad, no pido más a un libro de ciencia ficción. Tiene muchas cosas que la verdad me las imaginaba. Y hay ciertas tramitas también que no las mencioné para no hacer un video tan largo, pero hay muchas tramas, hay muchos plot twists que no son plot twists, que yo sé que les va a gustar. Y bueno amigos, gracias a todos por estar aquí. Este libro me pareció excelente como primer libro de ciencia ficción. Les doy mucho a ustedes las gracias por estar aquí conmigo, por estar compartiendo. Ya son 8 suscriptores. Gracias a ustedes y voy a estar comentándoles siempre. Me encanta tenerlos aquí. Es un espacio muy bonito para poder yo compartir mis experiencias lectoras, para que ustedes comenten qué les pareció el libro, para que ustedes me digan, Dexter, sí, no me gustó esta parte, o Dexter, tal vez te enfocaste mucho en esto, pero en verdad también habla de esto. Quiero todos esos comentarios acá abajo, quiero hablar con ustedes y quiero pues tener este espacio muy lindo que es YouTube para poder compartir de estas lecturas. Y bueno amigos, como ya es costumbre en todos los videos, siempre al final digo cuál es mi lectura actual y mi lectura actual es
Fahrenheit 451, otra distopía. Me he enganchado con las distopías y vamos a volver al terror después de esta lectura, no se preocupen. Y vamos a empezar con Stephen King, con El cementerio de animales, ya lo había mostrado anteriormente. ¿Por qué quise leerme estas dos distopías anteriormente? Porque sé que cuando empiece con Stephen King no voy a parar y voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Entonces no quería dejar la oportunidad de esta distopía. Y también les comentaba que ya había encargado La carretera de McCartney, entonces ya es algo que viene en camino. Son distopías que yo creería que aún leyendo Stephen King, que es lo que me voy a enfocar del terror, voy a seguir leyendo distopías más estas que son así de cortas. Y después vamos a seguir con todo este mundo del terror, ciencia ficción, distopía, que son los géneros que me encantan, me fascinan. Si tienes alguna recomendación de otra distopía, por favor, déjalas abajo. Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Los quiero mucho. Saludos de Dexter y que tengan una bonita noche.